Barra de Opinión presenta. ¿Qué relación tienen con Morena? Es decir, con López Obrador. Para mí, antes de ser un movimiento y ya después hasta de una organización, hablan el 132, fue una emoción. Estamos realizando nuestra crítica desde la trinchera de la investigación, de lo académico, de la protesta. Están unidas la protesta, la marcha, la acción civil, la acción social, junto con la acción institucional. Puntualmente, el 1 de diciembre, ¿ustedes intentarán que no tome posesión? Sí, ¿no? Esa es la meta. Por tercera ocasión invitamos a Shalala al movimiento 132 y las han designado a ustedes para participar en Shalala. Buenas noches, bienvenidas. Hola, buenas noches. ¿Podrían presentarse, por favor? Sí, claro, yo soy Carla Sofía Loyo Martínez, estudio Derecho en el ITAM, estoy a 7 materias de terminar la carrera y, entre otras actividades, pues me dedico al movimiento 132. Yo soy Mariana Favela, estudio en la UNAM, estoy en el primer año del doctorado en Filosofía de la Ciencia y bueno, también soy parte de la Asamblea de Posgrados del 132. Bueno, yo soy Tania Arroyo, estoy también terminando mi doctorado en estudios latinoamericanos, terminé mi licenciatura en Ciencias de la Comunicación y bueno, también pertenezco a la Asamblea de Posgrados de la UNAM y soy 132. Es para mí una sorpresa que hayan llegado 3 mujeres. Incluso las acompañan algunos compañeros, pero la asamblea no los designó para estar en este programa. ¿Cómo es que sucedió que fueron 3 mujeres? Bueno, yo creo que en general en el movimiento la participación entre hombres y mujeres es muy pareja. No solo por una cuestión cuantitativa que sí se ve, hay muchas mujeres participando, sino también por la manera en que la perspectiva, no quiero decir femenina, pero sí una perspectiva distinta ha permeado al movimiento. De caminar parejo y de caminar juntos, un poco es la dinámica. Se los pregunto porque es curioso, porque yo vi en algún momento del movimiento, pasados las primeras semanas, hubo un momento en que sí desaparecieron las mujeres como en la vocería del movimiento 132. ¿Este es un tema para el 132? El relegar a las mujeres, el incluirlas, ¿ha sido un tema de discusión de ustedes, del movimiento 132? Prácticamente hemos estado incluidas, no se ha dado la discusión porque no ha habido una separación, no ha habido ningún momento en el que tú tengas que defenderte por ser mujer o que tengas que defender tu voz por ser mujer, simplemente se acepta. Hablemos ahora de las actividades que ha tenido el movimiento 132. En el mes de septiembre, mes de la patria, estuvo muy activo el movimiento 132. El 15 de septiembre, hablemos del 15 de septiembre, tomaron varias casetas de cobro en las carreteras. ¿Qué casetas fueron? Fue la de Cuernavaca, también en el Estado de México hubo algunos levantamientos. Y en general lo que sucede es que la forma... Levantamientos de plumas. Sí, si no es que tomemos las casetas, ¿no? Sino que la acción en realidad es bastante benévola porque es levantamiento de plumas. Entonces, bueno, los usuarios pueden pasar sin pagar. Sin pagar, exacto. Sí. ¿Y tuvieron reacciones? Hubo algunos lugares donde se envió en algunos no, y en otros sí, se envió a la policía para que pues se detuviera la acción. ¿Y sucedió? ¿Se detuvo? En términos generales hubo procesos de negociación bastante, o sea, hay una disposición al diálogo, incluso se llegaba con una carta pidiendo, ¿no?, el espacio y que se permitiera realizar el levantamiento de plumas. Y bueno, en casos donde estaba un poco más tensa la situación, pues había procesos de diálogo intensos hasta que se resolvía, ¿no? Y nos decían, bueno, entonces, ¿cuánto tiempo?
¿no? 1 hora, 3 horas, dependiendo del contexto, y bueno, se facilitaban las condiciones. En algunos momentos, después de llegar a ciertas negociaciones, se tensaba la situación, pero bueno, creo que salimos bastante bien librados. ¿Las lograron todas? ¿Todas las que se propusieron? ¿O hubo de alguna que se tuvieron que retirar? No, todos. ¿Y cómo le reaccionaba la gente cuando les decían, es libre el paso? La idea de la campaña tiene que ver también con una cuestión de libertad, ¿no? De apropiarnos de nuestros espacios. Yo sé que muchas de estas carreteras, por estar concesionadas, son administradas por entidades privadas, pero también es parte de este reclamo de decir, bueno, reapropiémonos como ciudadanía, como colectividad de nuestros espacios y hagamos de México un México libre. Entonces, la cuestión de ir a esos puntos no es por dejar pasar a la gente simplemente, sino es un pretexto para poder informar sobre los problemas que a nosotros nos preocupan a nivel nacional y sobre todo a nivel local. Entonces, son espacios donde lo que hacen los compañeros es repartir información a la gente que va pasando, y algo, no podemos decir la generalidad de lo que las personas piensan, pero lo que nos compartieron es que sí había mucha sorpresa. Uno no se espera normalmente al llegar a una caseta que haya un grupo de jóvenes repartiendo. ¿Y qué tipo de eventos tuvieron con el público? ¿Qué se puede contar? ¿Qué decía la gente? Pues hubo de todo, ¿no? Hubo quien apoyó abiertamente la acción, se demostraba pues con el claxon y pues qué tan rápido, qué tanto puede expresar la persona que está pasando si es muy poco tiempo, ¿no? Pero también había mucha gente que intentó pagar. Que intentó pagar y no se le permitió. Incluso era un poco la confusión, ¿no? De, ¿puedo pagar, te puedo pasar o no puedo pasar? O sea, si era un bloqueo de carretera o si pueden pasar. Entonces, cuando se dieron cuenta que podían pasar, pues pasaron libremente, en realidad. ¿Cuántos son los 132? Ya sé que no me puedes decir un número cerrado, pero alrededor de ¿cuántos son? Podemos decir más o menos cuántas asambleas somos, y somos cerca de 200 asambleas a nivel nacional. ¿Cada asamblea pertenece a una institución educativa? No necesariamente. No. En el Distrito Federal se formó principalmente a través de las universidades. Sin embargo, a lo largo del país vimos que la espontaneidad fue distinta, fue una cuestión popular. O sea, vieron que se empieza a gestar el movimiento, que hay una unión, que hay un sentimiento común, y la gente se empieza a reunir en plazas públicas. Entonces, gran parte de las asambleas estatales son con base popular, y eso es muy importante para el movimiento porque ese es un interlocutor. O sea, no tienes que tener menos de 25 años para participar en el 132. Yo creo que lo hemos visto reflejado, de hecho, en los mítines. Quiero seguir adelante con lo que sucedió en septiembre. Después hicieron un contragrito. Vamos a ver dos cortes del contragrito. Primero veamos uno. O sea, el grito alternativo. ¿Cómo festejar la independencia de nuestro país cuando no somos capaces de alimentar a la población por acatar los lineamientos del Banco Mundial? ¿Cómo festejar la independencia si nuestro sistema electoral está cooptado por los intereses de empresas transnacionales que impiden que el pueblo elija a sus gobernantes libremente? ¿Qué independencia es esta si no somos los dueños de nuestros recursos naturales? ¿Qué podemos gritar ¡Viva México! En medio de la sangre de 80,000 muertos producto de una guerra. Ante esta ilusoria independencia, reivindicamos la lucha de los que han intentado darle una verdadera independencia a nuestro país. Todos aquellos que no vendieron sus esperanzas y sus sueños. Invitamos al pueblo de México a festejar la lucha de todos aquellos que no se cansaron nunca de exigir libertad, justicia y dignidad. Bueno, este es el contragrito, es un discurso mucho más largo que se distribuyó entre los que están presentes. ¿En dónde están? ¿En qué plaza están? Ahí están en Revolución. En la Ciudad de México. En el movimiento de la Revolución. Más adelante hacen la parte final, uno de los compañeros de ustedes hace un grito, viva tal, viva tal. A mí me llama la atención, ahorita lo vamos a ver, que no menciona dentro de los sectores del país positivos a los empresarios ni a los profesionistas.
¿Por qué? Bueno, yo creo que pese a que el movimiento es un movimiento bastante plural que logra aglutinar una gran cantidad de actores de los diversos sectores de la sociedad, bueno, pues en el ámbito o en el contexto del grito, ¿no? Se está hablando de la defensa de derechos básicos, ¿no? Eso no significa que estén excluidos el resto de los sectores, pero yo creo que tiene que ver con el contexto en el que se da, ¿no? El hacer el llamado a incluir a los sectores más desprotegidos de este país, ¿no? A ver, ¿por qué hablan de los empresarios, perdón, hablan de los campesinos, de los obreros? A mí sí me llamó la atención porque les tengo que confesar, yo tengo una gran simpatía hacia el movimiento 132, creo que ustedes son portadores de una esperanza y de una pureza. Ustedes no han pecado, todavía tienen derecho a hablar con pureza de las cosas que necesita este país, de la justicia, de la honestidad, pero me preocupa ciertas reminiscencias de un discurso antiguo y la falta de presencia de un discurso de un México más moderno. Me preocupa, pues, los empresarios decentes de este país también son muy vapuleados por el sistema de injusticia, por la corrupción del poder. Yo creo que los profesionistas es parte de nuestra modernidad importantísima. Los médicos, los científicos, ¿no? Me llama mucho la atención que no esté presente en el discurso esta clase media creativa, positiva para el país. En realidad yo creo que no es intencional, ¿no? Y de hecho el movimiento está conformado por muchas personas que pertenecen, que son clase media, que están en búsqueda, somos jóvenes que reconocemos que tendremos dificultades para incorporarnos al ámbito laboral. Claro. Así es, pero no creo que sea como una acción un tanto intencional. Premeditada. Sino, yo creo que responde más a las circunstancias bajo las que se estructuran los discursos y un poco encaminados a las necesidades y exigencias, ¿no? Te puedo agregar una causalidad posible, que es la inercia de los discursos de plaza. Que el último gran movimiento que tuvimos en este país fueron los movimientos de los 60s y 70s, y allí sí había un claro asunto, estaba presente el discurso de lucha de clases, entonces los empresarios, por serlo, por tener capital, ya eran los malos, ¿no? Los profesionistas estaban aliados a la burguesía. Bueno, yo nada más quiero comentar, ¿por qué no lo vemos y seguimos platicando? Esta segunda parte. ¡Viva la lucha de aquellos que construyeron la patria desde abajo! ¡Viva! Queremos independencia económica, política, comercial y cultural. Queremos la independencia real de México. Queremos la independencia real de los países del tercer mundo. ¡Vivan todos los hombres y mujeres que lucharon por la libertad! ¡Viva! ¡Vivan sus ideas y que sigan cambiando nuestro modo de pensar! ¡Viva! ¡Viva Ricardo Flores Magón! ¡Viva! ¡Viva Lucrecia Toris! ¡Viva! ¡Viva Lucio Cabañas! ¡Viva! ¡Viva Genaro Vázquez! ¡Viva! ¡Viva Amelia Robles! ¡Viva! ¡Viva Rubén Jaramillo! ¡Viva! ¡Viva Zapata y el Ejército Libertador del Sur! ¡Viva! ¡Viva Villa y el Ejército Popular más grande de Latinoamérica! ¡Viva! ¡Vivan los héroes anónimos olvidados por la historia! ¡Viva! ¡Viva la lucha de los campesinos, de los indígenas, de los ferrocarrileros! ¡Viva! ¡Viva la lucha de los trabajadores, de los estudiantes, de los maestros! ¡Viva! ¡Viva la lucha de los obreros, de los artistas, de los campesinos! ¡Viva! ¡Viva las amas de casa y los bomberos! ¡Viva! ¡Viva Tenco! ¡Viva! ¡Viva Cherán! ¡Viva! ¡Viva Wirikuta! ¡Viva! ¡Viva Huesca! ¡Viva! ¡Vivan todos los pueblos en resistencia! ¡Viva! ¡Viva la rebeldía! ¡Viva! ¡Vivan los mexicanos que construyeron la patria! ¡Viva! ¡Vivan aquellos que comprendieron que hay mucho que seguir luchando! ¡Viva! ¡Viva México que lucha por una democracia auténtica! ¡Viva! ¡Viva México sin PRI! ¡Viva! ¡Viva México sin PRI! ¡Viva! ¡Viva México sin PRI! ¡Viva! ¡Viva el movimiento Yo Soy 132! ¡Viva! Bueno, pues
seguimos viendo, ahorita vamos a ver al público. En la noche de ese mismo día estuvo un contingente importante del 132 en el Zócalo e intervinieron el grito. Es correcta el verbo, ¿no? Lo intervinieron. Participamos como acción artística, sí es una intervención. Ajá. Sí. Pues vamos a verlo de una vez y platiquemos de lo que sucedió ahí. Bueno, entonces el movimiento está gritando asesino y está con estas, ¿cómo se llaman? Las plumas láser. Y esto salió en la televisión, era imposible que no lo detectara la televisión, por más que pusieran filtros de sonido, lo que fuera. ¿Qué les responden ustedes a la gente que dice que les gustaría que respeten, si no a Felipe Calderón, sí a las tradiciones mexicanas? Seguro han oído este comentario, ¿no? Bueno, yo primero quisiera decir que me gusta mucho que hayas tomado como punta de partida el 15, porque para nosotros ha sido muy importante y sentimos un cambio con respecto al movimiento a partir de aquí, porque la otra parte que quizás ahí no se ve es que a partir del 15 sí hay una intensificación de las medidas que el gobierno y los gobiernos locales y, por ejemplo, incluso ya en el Zócalo, en el Distrito Federal, que habíamos estado un poco más al margen de estas acciones, empieza a sentir y empezamos a sentir más presión. Hubo detenciones ese día por manifestarse, hubo compañeros a los que les quitaron y los intentaron llevar hacia el MP por tener propaganda del movimiento, les impidieron la entrada con camisetas distintivas del movimiento y de hecho pues fueron violentados los derechos de muchos de nuestros integrantes aquí, pero también en el resto del país. Y eso es algo que empieza a suceder con más énfasis, no decimos que antes no sucediera, pero que sí hay como un cambio de estrategia, sí sentimos que hay un cambio de estrategia a nivel nacional con respecto a las acciones que el movimiento está tomando, que yo quisiera que, justo por ver el video, son formas de protesta que son siempre pacíficas. El movimiento ha sido muy claro y muy contundente con respecto a que la nuestra es una vía de protesta y de propuesta, pero pacífica. Entonces, a mí sí me preocupa que se utilice el discurso. Nosotros, porque además quisiera vincularlo con lo que mencionabas un poco antes, de si estamos excluyendo algunos sectores de nuestro discurso. Yo creo que la actualidad y, digamos, la autenticidad que el 132 tiene, que a muchos de nosotros nos convoca y que hace que nos reunamos, es que se pelea contra esta política de la exclusión, justo contra lo que estamos protestando frente a esta idea de una democracia que homologa, una democracia unitaria en la que todos tenemos que ser iguales. Y acá lo que estamos reivindicando es el derecho a la diferencia. Y es a partir de nuestras diferencias y de que no procedemos todos ni de los mismos contextos, ni siquiera tenemos todos exactamente las mismas convicciones, pero sí tenemos algo así como un hilo conductor que nos teje a todos. ¿Cuál es el hilo conductor? El reclamo de justicia. Yo creo que es sobre todo un reclamo que se traslada al discurso de la democracia, de la búsqueda de la democratización del país y sobre todo, o sea, porque el reclamo dentro del grito es ¿dónde están los olvidados? ¿No? O sea, sabemos que hay un discurso oficial que tiende a la reivindicación de ciertas figuras. Pero para dar respuesta a la gente que se pregunta nada más, ¿cuál es la respuesta? O sea, fueron, por ejemplo, la gente que va al Zócalo, generalmente va a una fiesta, va a una verbena, ¿no? Llevan sus huevos con confeti para estrellarse, llevan a sus hijos. ¿Qué les contestan? Nada más es una pregunta directa. Yo lo que pensaría es que necesariamente el hacer, porque la dinámica ha sido generar lo contra, ¿no? O lo alterno.
Sí. el grito alterno, el contrainforme, y no creo que eso intervenga con el ánimo de la festividad. Al día siguiente también tuvimos unos compañeros que llegaron con una manta reclamando en el desfile el problema de del desplazamiento interno y no se les deja entrar a la plancha del Zócalo, y además de pronto parece un operativo como si hubiera, digamos, alguna amenaza para la gente que está ahí. Se llama una cantidad desmedida de cuerpos policíacos, y la gente alrededor es la que empieza a generar es nuestra mejor seguridad. Tenemos que decirlo, y le agradecemos a las personas que han sido solidarias, porque en los momentos en los que han habido agresiones directas, que la policía muchas veces está ahí y es parte de la agresión, otras veces simplemente no hace nada y deja que sean otras personas quienes agreden a los miembros del movimiento, y van varias veces que son las personas que están alrededor que hacen círculos para proteger a nuestros compañeros. Interesante. Veamos un video precisamente producido por el gente del 132 al respecto. En el transcurso de la tarde se dio un grito, más o menos a las 5 o 6, y bueno, ya había actos de arte, de cultura, como siempre. Eso es lo que nosotros sabemos hacer y es nuestra herramienta para manifestarnos de una manera pacífica. Cuando nosotros decidimos ir hacia el Zócalo, bueno, lo que era increíble es que, como una especie de marcha que íbamos haciendo, los policías se acercaron y nos decían que ya nos estaban viendo, que sabíamos qué cosas llevábamos, que no íbamos a dejar que entráramos con ninguna pancarta. El clima realmente para poder entrar al Zócalo capitalino nos recuerda al 68, en el sentido en que estaba secuestrado ese espacio público, y que en el caso como una especie de fascismo, en el sentido de no poder hacer ninguna manifestación con ninguna playera, ningún afiche, con ninguna pintura en la cara, porque en ese momento, en cuanto sabíamos nosotros que en cuanto nos ubicaran iban a ir sobre nosotros. Fascismo, 68. ¿Sí sienten ustedes la amenaza de Yo podemos, o sea, quisiera mencionar un caso que sucedió ese día. Los compañeros en Ensenada se sumaron a esta convocatoria nacional de dar un contragrito, de las manifestaciones que a nivel nacional estábamos haciendo. Ese día fueron reprimidos. Hay 20 detenidos en Ensenada después de las manifestaciones sin ninguna justificación. Los ¿Siguen policías detenidos? Fueron detenidos, algunos fueron liberados. Ese día, parte del pronunciamiento es una crítica muy fuerte al alcalde de Ensenada, Enrique Pelayo, denunciando la manera en que los cuerpos policíacos, y además después la manera en que el propio alcalde niega todo lo que sucedió. Sería muy grave, de verdad, que los cuerpos policíacos lo repriman. Yo creo que me imagino que han discutido qué deben hacer ahora que está sucediendo esto. ¿Qué van a hacer? Entonces hay una preocupación muy grande por parte del movimiento porque, bueno, pues la forma de construir crítica ha sido distinta a otros movimientos particularmente, ¿no? O sea, el movimiento tiene digamos, genera una tendencia a producir documentos, a realizar investigación, a abrir los espacios para discutir estos temas. Y esa, bueno, ha sido como nuestra gran defensa, ¿no? Es decir, somos un movimiento pacífico y, bueno, y estamos realizando nuestra crítica desde la trinchera de la investigación, de lo académico, de la protesta, ¿no? De complementar las formas de lucha más allá de simplemente salir a las calles, sino salir a las calles con sentido político, ¿no? Siempre dar un mensaje político y, bueno, y bajo ese contexto, la preocupación evidentemente es que ¿qué es lo que está pasando? ¿De dónde viene la represión? ¿Y por qué se está generando en este momento, ¿no? ¿Y qué piensan? ¿Qué piensan? ¿Tiene que ver con que el PRI ganó las elecciones, Carla? Seguramente en sus cálculos debe de estar eso, ¿no?
Pues más que con las elecciones, la represión se está dando independientemente de los partidos y se ha venido agravando mientras más nos acercamos a la toma de protesta, ¿no? No sé si sea contingente, pero más allá de que el partido que lo esté haciendo es la represión misma la que nos está afectando como movimiento y lo que nos está haciendo levantar nuestra voz en contra de la represión. Porque no solamente está la represión del gobierno, también hay una represión mediática, también hay represión de cierta parte de la ciudadanía que no está en contra que no está a favor del movimiento 132. Entonces, en realidad, todo el cúmulo de represión el que nos preocupa como movimiento, más allá de los partidos. En su grito alterno gritaban "Viva México sin el PRI", "Viva México sin el PRI". Yo les tengo que confesar una incomodidad que yo tengo con el 132. Desde el principio, el 132 dijo "Viva México sin el PRI". Fue muy claro. Hace 2 meses, cuando estaban otros compañeros de ustedes acá en esta mesa, yo les pregunté, si ustedes quieren un México sin el PRI, ¿por qué no atreverse a decir, hagamos un voto en pro de uno solo de los candidatos, o de Andrés Manuel López Obrador, o a favor de Josefina Vázquez Mota, diciendo por qué no queremos que llegue el PRI? Lo que me contestaron sus compañeros fue confuso, la verdad. Me dijeron, es que somos apartidistas. Y les dije, pero es que no son apartidistas. Ustedes no podrían ser más claros en su antiprismo. Pregunta, ya pasó la elección. ¿Ustedes tienen arrepentimiento al respecto? En realidad creo que el voto, y si así lo se defendió dentro del movimiento, es individual. Tú votas por quien tú quieras. De hecho, en el ITAM en algún momento hubo 132 priistas que estaban en contra de lo que el PRI hizo en la Ibero aquel martes maldito, ¿no? Pero no podemos hablar de todos vamos a unirnos a favor de alguien porque la decisión del voto es individual. Pero sí están unidos en contra de alguien. Hay una crítica más grande, hay un documento muy importante. Cuando pasa y se da la calificación de la elección, nosotros marchamos y nos paramos enfrente del tribunal. La crítica es que es un problema estructural del país. O sea, por eso no se salva ningún partido. Por eso creemos que hay un problema en cómo está el modelo. ¿Ningún partido se salva, en serio? Como partidos, como estructura de partidos. Entonces da igual, o sea, quiero entender bien. Ustedes dicen, ¿hubiera dado igual que hubiera ganado el PRD? La apuesta era a la legalidad y a la transparencia de la elección. Sí, bueno. Más allá del resultado. Más allá de quién, digamos, ganara las elecciones, la apuesta era que se respetara el ejercicio del voto, primero, ¿no? Y segundo, a todo el proceso que se llevara como debería llevarse en una democracia real, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues viene a colación la crítica que hace Mariana, que es un sentir generalizado, que es, o sea, si vivimos en una democracia, ¿por qué no hay una democracia? ¿No? ¿Por qué se transgreden los procedimientos que están establecidos en las diversas legislaciones en materia de lo que sea, ¿no? De cualquiera? ¿Por qué son chuecas nuestras elecciones? ¿Ustedes dirían que todos los partidos usaron prácticas ilegales en la elección? Está documentado cómo todos los partidos usaron prácticas ilegales. Ahora, la manera específica, y no solo los partidos, las instituciones y otro tipo de poderes intervinieron en que las elecciones no fueran limpias. Lo que sucede es que estos otros poderes que no están conformados como partidos, pero que existen, sirvieron para favorecer, ellos sí, todos, a un candidato en particular. Y por eso la denuncia, que es Peña Nieto, y por eso la denuncia era en concreto a todas estas otros poderes que de manera ilegal y de manera sobre todo ilegítima estaban incidiendo en el resultado y en la posibilidad del voto libre. Por eso el movimiento habla de ir contra la imposición, ¿no? Asume como la bandera de ir en contra de la imposición. Porque no se está hablando específicamente de un tema de la invalidez de la elección, ¿no? Por ejemplo, o de la validez de la elección, sino de hacer la crítica a un nivel mucho más profundo. De decir, de la estructura. De la estructura como tal. Y justamente son los partidos los que aprobaron
por medio de las legislaturas estas reglas que no permiten un juego equitativo, ¿no? O sea, entonces ningún partido a ustedes les complace. Pues todos se han beneficiado de estas normas. La gran pregunta es, y en Twitter escribí que iban a estar ustedes aquí, y la pregunta reiterativa es, ¿qué relación tienen con Morena? Es decir, con López Obrador. Los miembros del movimiento tienen derecho a tener las preferencias que quieran, pero el movimiento es un movimiento apartidista. Ahora, sí creo que tiene una diferencia sustancial, yo no sé si en general con otras formas de organización, lo que la hace ser una organización distinta, digamos, ¿no? Y es en la manera en que se toman las decisiones y se hace política, que es una manera plural y sobre todo muy horizontal. Y eso es algo que si uno mira a los partidos que tienden a la centralización, a las cúpulas, a los liderazgos, etcétera, no hay un partido que pueda responder a esta crítica que nosotros estamos haciendo, no solo ahí sí, a las instituciones, sino a nivel de sociedad. ¿Qué tipo de concepción del poder y de democracia tenemos? Que el Estado puede ejercer represión contra los jóvenes y no protestamos, por ejemplo. Vamos a seguir con este tema y de qué va a seguir haciendo el 132 para agotar su relación con los partidos. Otra de las críticas, a veces expresada como crítica y a veces expresado como preocupación genuina de gente que estima el movimiento, por ejemplo, Denise Dresser, es la liga del movimiento con organizaciones antiguas, cargadas de vicios, la preocupación de que sean, ¿cómo decirlo?, que carguen ustedes con temas que no les corresponde por generación, ni por esta pureza que sí realmente ustedes tienen. Ustedes pueden tirar la primera piedra porque no son culpables de nada. Por ejemplo, su liga con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y el Sindicato de Telefonistas, el Sindicato Mexicano de Electricistas. De nuevo, ¿Qué relación tienen con ellos? Es que no hay propiamente, o sea, el movimiento no pierde, independientemente del tipo de relación que establezca, es su autonomía. O sea, el movimiento toma sus decisiones de manera autónoma, ¿no? Y en función de las discusiones que se dan a nivel de las asambleas locales. O sea, ¿y en las asambleas no participan miembros de estas organizaciones? No es excluyente pero no es que llegan y se presentan como, bueno, yo soy parte del Sindicato Mexicano de Electricistas. No es excluyente como no es excluyente para ti, como no lo es para cualquier ciudadano que esté interesado en participar. La forma de vinculación obedece a objetivos comunes, ¿no? Si los hay, objetivos comunes, nos solidarizamos en determinados momentos coyunturales, pero eso no significa que el movimiento asuma la agenda de otros movimientos. No, por supuesto que no. Hay, digamos, a nivel organizativo dos formas. Nosotros tenemos las asambleas locales, que son la base del movimiento. Las asambleas locales son autónomas, la asamblea del ITAM, la asamblea de posgrados UNAM. Después tenemos un punto más amplio de reunión que es regional, que es la metropolitana. Ahí nos reunimos todas las asambleas estudiantiles y populares. Después está la nacional. Esa es, digamos, la voz del movimiento a nivel nacional. Y está por el otro lado la convención. Que la convención es un espacio donde nos encontramos una gran cantidad de organizaciones a nivel nacional, donde el 132 participa como una organización más, y esos acuerdos que se toman en la convención se bajan a discusión en las asambleas locales y se decide cuáles son las que con las que nos vamos a solidarizar y cuáles son las que el movimiento, por sus principios, no podría respaldar. Ustedes llevan cerca de 4 meses constituidos como movimiento. ¿Qué han aprendido? Bueno, yo particularmente, más que cuestiones políticas, yo creo que son procesos de aprendizaje muy acelerados de la realidad del país, ¿no? Uno está acostumbrado a nutrirse del periódico, pero no de las discusiones intergrupales o intragrupales. También está la parte de aprender a expresarte, ¿no? A saber cómo decir esas frustraciones que tienes. Encuentras un espacio donde te das cuenta que puedes
digamos, externar eso y convertirlo en algo más grande, ¿no? Que te genere un mayor impacto. Está también el que la participación política no necesariamente es algo negativo, ¿no? Que estábamos muy acostumbrados a leer la participación política como algo que te descalifica. Sí. Entonces hay una práctica política sumamente interesante dentro del movimiento que son estos principios de horizontalidad, de pluralidad, de derrotar las vocerías, de no identificar ciertos liderazgos, de ir más allá, ¿no? De incorporar diversas temáticas como Yo les confieso, esa actitud del 132 que comparten con otros movimientos jóvenes en el planeta, me parece lo más emocionante. O sea, si van a lograr con la horizontalidad caminar, ¿no? Creo que es el reto filosófico y social más interesante que, desde mi punto de vista. ¿Qué has aprendido tú? Yo he aprendido, en lo personal, al diálogo, abrirme al diálogo, ¿no? Porque a veces uno piensa que tiene cierto conocimiento y que ese es el conocimiento el correcto, el verdadero, con B mayúscula, ¿no? Y en realidad cuando te encuentras en estos foros interdisciplinarios de discusión política de cualquier tema, te das cuenta que la imagen, el panorama es mucho más amplio del que tú tenías considerado en un primer momento. Entonces me ha abierto la posibilidad de dialogar, de entender otras maneras de ver los problemas nacionales y no solamente desde una óptica que venga, por ejemplo, desde del ITAM, de mi alma mater, pero precisamente eso, escuchar y aprender y ampliar el espectro ideológico. Y no caer en el caos. Me imagino que el peligro del caos está inminente allí en escuchar a tantos, ¿cierto? Sí. Pero avanza, pero avanza. Lo impresionante es... Y nos escuchamos. O sea, en realidad hay momentos álgidos donde gritas cuando alguien dice algo que no te gusta o lo que sea, pero en realidad sí hay un diálogo y un debate político que tiene resultados, ¿no? Que se fijan posturas del movimiento con las que todos estamos de acuerdo. Es muy interesante. Para mí, antes de ser un movimiento y ya después hasta de una organización, hablan el 132 fue una emoción. Yo la primera vez que me encontré ahí, rodeada de tantas personas que de una manera tan espontánea y tan creativa y tan distinta, convirtieron algo que parecía una tragedia irrenunciable, algo que nos iba a suceder de un modo u otro, en una fiesta, ¿no? Y sí recuperar el valor de la política y decir, bueno, estas palabras que nos secuestraron, que la clase política en un momento sentimos que nos había arrebatado como democracia y que la prostituyeron y que hicieron cualquier cosa con eso, empezar a decir, bueno, no, también es nuestra y la demandamos y la reapropiamos y le metemos todo el contenido que queramos y encontrarte espontáneamente. Es como un sueño, este verano fue como un sueño, aparecer rodeado de 30 a 50 personas que aparecieron de la nada, como de generación espontánea, que están comprometidos, que están emocionados y que además tienen un gran valor, porque son gente sumamente talentosa. ¿Y este verano cuánto va a durar? Pues yo creo que eso fue algo lindo, que una vez que salimos y gritamos la gravedad del asunto, nos miramos como con sorpresa y dijimos, bueno, esto no hay una sola elección que lo pueda agotar y los problemas que estamos señalando son tan profundos que nos trascienden a nosotros. Lo mejor que podemos hacer es que frente a estas preguntas dadas, decir, esta no es la discusión, nosotros tenemos otras preguntas que abonar y yo creo que va para largo, va mucho para largo. Estamos intentando hacer una organización o organizarnos de un modo tal que podamos mantenernos sin perder la espontaneidad, sin perder la vitalidad. Están pensando en años, ¿no? No están pensando en meses más, están pensando en años. Hay dos, yo lo que detecto y que es como de donde nos hemos podido agarrar un poco para darle una proyección, más allá de 100 años, una proyección indefinida, ¿no? Cuando se decida o el movimiento se diluya, será. Pero bueno, de que hay dos grandes agendas, las hay. Una está planteada para el 1 de diciembre, pero hay otra agenda que está trazada a través de nuestro programa de lucha, ¿no? Y ese programa de lucha trae 6 ejes que pueden ser nuestra gran ruta. Ahora, a partir de justamente también en septiembre, no solamente suceden accionitis, ¿no? También pasaron otras cosas interesantes como la consolidación de los grupos de trabajo.
Y hay grupos de trabajo en este momento. El más consolidado es el de democratización de los medios de comunicación, que la semana pasada justamente hace la presentación formal como grupo de democratización reconocido por la Asamblea General Interuniversitaria o la Asamblea Nacional ahora. Pero están otros grupos de trabajo. Está el grupo de trabajo de migración, está el grupo de trabajo de ciencia, tecnología y educación, está el de reforma política, está el de reforma laboral, y estamos seguridad nacional, recuperando muchísimas discusiones para darle ese perfil propositivo al movimiento Yo Soy 132, ¿no? Se nos está acabando el tiempo y yo sí quiero hablar de 3 puntos que acabas de mencionar y que seamos muy puntuales. 1 de diciembre, los 6 ejes y medios de comunicación. Entonces, bueno, empecemos por los medios de comunicación. Leí de sus propuestas, yo no las entendí. El lenguaje me rebasó, o sea, es decir, no conozco ese lenguaje. ¿Qué medios quieren, hablando en español prosaico, qué medios se imaginan ustedes? ¿Qué quisieran ver en la pantalla? Lo que se está discutiendo, más allá de que no fuera un discurso masticable con mucha sencillez, el problema es que no es una propuesta como tal. O sea, lo que trazamos son 6 ejes para abrir la discusión, para abrir el debate público y decir, no es lo que quiere el 132, ¿qué es lo que quiere la sociedad? ¿No? Para entender o comprender a los medios de una manera distinta. Nos hemos estado acercando a diversos actores para ir nutriendo esta propuesta y que agarre fuerza, que se articule con diversos sectores de la sociedad y entonces sí, no presentarla como algo que al 132 se le ocurrió de repente, sino una propuesta integral que realmente apunte a resolver el problema del monopolio informativo en este país, ¿no? Ustedes hablaron sobre las televisoras. ¿Qué se imaginan que no está sucediendo en las televisiones que ustedes quisieran que sucediera? Digo, una cosa evidente que comentaron es que sí, la agenda informativa en este país es muy machacona, es pobrísima, paupérrima, pero me corrijo. Es paupérrima, o sea, nuestras noticias es qué dijo tal político. No, apenas tenemos mundo en nuestros noticiarios y en nuestros periódicos, no existe el planeta Tierra. Yo lo encuentro muy limitante. Pero pregunto, denme viñetas de qué falta en la televisión mexicana. Una pluralidad de voces, una pluralidad de actores que tengan la posibilidad de dar su voz a conocer. Y un cumplimiento de los derechos humanos. Porque el derecho a la información, el derecho a la libertad de expresión está vinculado necesariamente a los medios de comunicación. De hecho, Luigi Ferrajoli, que es un académico muy importante, señala cómo la concentración de poder de medios de comunicación, aunado al poder político, merma los derechos de libertad de información y de libertad de expresión, pero principalmente es una falta de pluralidad de voces. ¿Quién debería estar y no está? A mí algo pareciera que si nos preguntamos quién está y quién no está, nos tendríamos que preguntar quién decide quiénes están y quiénes no, quiénes poseen y quiénes no los medios de comunicación. Entonces, ¿ustedes quieren cambiar esto, la posesión de los medios? No. El punto es, no solamente se trata sí de promover una competencia, de incluir más actores dentro de la televisión privado comercial. Pero también hay otros actores que necesitan tener acceso el derecho, ¿no? Tienen el derecho a ejercer la comunicación. Por un lado está el sector público, donde entran todos los medios estatales que han sido cooptados. Entonces ahí lo que se plantea es recuperar estos espacios para que vuelvan a cumplir con esa responsabilidad social. Y finalmente está la incorporación de este actor que no está en condiciones de entrar bajo un régimen de competencia, que es el sector comunitario, social comunitario le hemos llamado. Y aquí es un poco, no solamente incorporarlos al ámbito, reconocerlos como una figura que ejerce la comunicación, que genera procesos de comunicación, sino también, sobre todo, dejarlos, generar las condiciones para que puedan sobrevivir. Vamos a hablar del 1 de diciembre. ¿Qué tienen planeado para el 1 de diciembre? ¿Va en serio que no quieren que tome posesión Peña Nieto? Las acciones para el 1 de diciembre todavía no se han decidido, pero lo que sí quisiéramos destacar es que esta lucha contra la imposición, como mencionaba Tania, no
no tenemos que pensar a la imposición exclusivamente como Peña Nieto. El problema de la imposición va más allá, es de cómo todo el cuerpo del poder, o sea, de los distintos estados operados por distintos partidos, impiden el ejercicio libre y democrático. Ahora, en lo inmediato, algo que estamos viendo es el tema de la represión. Puntualmente, el 1 de diciembre, ¿ustedes intentarán que no tome posesión? Siempre y cuando, yo creo, siempre y cuando sí, ¿no? Esa es la meta. Pero yo creo que hay ciertos principios que el movimiento no puede rebasar. Ese es nuestro límite. ¿Cuáles son los límites? Bueno, somos un movimiento pacífico. Evidentemente no podemos transgredir esa gran barrera que está ahí, que es la que nos protege al mismo tiempo, nos garantiza esa seguridad de decirle a la sociedad, nosotros no somos un movimiento violento que estará dispuesto a utilizar cualquier tipo de mecanismos a costa de lograr frenar la imposición. Somos ese espacio. Pero sí la imposición, tenemos ya en la agenda inmediata el frenar la imposición, porque vemos a la imposición también en las reformas estructurales. Vemos a la imposición también en la instrumentación de estas reformas que nos agreden. Hace 2 meses su compañero Tepie decía que iban a tomar el Congreso. Que lo iban a rodear, más bien. Acercar. Acercar. ¿Lo van a acercar el Congreso? Se acaba de aprobar una acción donde en la convención, algunas organizaciones llaman a un cerco y es cada una de las asambleas quienes va a decidir si participan o no, y después nos reunimos en la metropolitana y vemos si vamos como metropolitana o como nacional. Entonces todavía tiene que... Pero entonces tendrá que llegar en helicóptero, ¿no? Pero yo creo que siempre nuestras acciones no van en términos como fácticos, ¿no? O sea, sino expresar esa molestia y esa crítica y esa necesidad de decir las cosas no se están haciendo bien en este país y alguien tiene que salir a decirlo. O sea, ¿no? tendrá un carácter simbólico, el carácter intervendrán pues la toma de posesión. Yo creo que el movimiento, o sea, siempre lo determina bajo el marco de nuestros principios. Pero siempre hemos apelado como a esa construcción de lo simbólico, ¿no? Y a debatir en términos de lo simbólico y en términos de un análisis a profundidad, de proponer siempre un mensaje político, un contenido político que nos dé sentido como movimiento, ¿no? No es nada más ir y pararnos y decir, pues aquí estamos, ¿no? Sino llenar esas acciones que son muy importantes porque son las que realmente... En términos de realidad, no es lo mismo escribir un artículo diciendo estamos en contra de la imposición de Enrique Peña Nieto a manifestarlo de manera real, ¿no? Pero no por eso restarle importancia al mensaje político. Y pues básicamente la respuesta ahí siempre es la misma y así nos pregunten en 3 meses, o sea, somos un movimiento pacífico y en la medida de lo posible y que eso nos permita, pues sí, nuestra meta es ir en contra de la imposición, ¿no? Yo creo que lo que ha desnudado mucho también el movimiento es esta falsa dicotomía entre lo simbólico y lo práctico o lo fáctico, ¿no? Lo que hemos querido decir es que para poder tener acciones contundentes, para poder transformar de raíz a este país, tenemos que cambiar nuestra cultura política y por eso quizás una de las transformaciones más fuertes es a nivel de cómo hacemos la política y ahí va de la mano, ¿no? Sí podemos hacer manifestaciones que para algunos son simbólicas, pero que creemos que el discurso también es acción y el discurso también transforma a la estructura de poder y yo creo que es donde a veces más les duele, ¿no? Porque tú puedes ir a manifestarte y ser no sé cuántos millones, pero si no queda algo, si de ahí no sale un mensaje para largo plazo, y yo creo que aquí hemos ido combinando acciones de tal vez no tantas personas, pero que logran dejar una huella, un mensaje. Sí, y que cambian el discurso de la sociedad en conjunto. Ya se nos acabó el tiempo. Carla, tu última intervención. ¿Sobre qué? En realidad, lo que gustes. Bueno, pues esta parte de la manifestación, ¿no? Y cómo el movimiento ha sabido articular la acción política, que viene siendo discursiva y simbólica, pero también la propuesta, ¿no? Que el entender y el dar a conocer, por
por ejemplo, un concepto de democratización de medios, el socializar esta información, eso también es una propuesta, porque va cambiando el chip político de la sociedad en general, ¿no? Y cómo, pues, están unidas la protesta, la marcha, la acción civil, la acción social, junto con la acción institucional, ¿no? El diálogo, la propuesta y el estudio de nuestras instituciones y posicionar una crítica en aras de una democracia auténtica, ¿no? Vamos a despedirnos con Natalia Lafourcade. Natalia Lafourcade les compuso a ustedes esta canción, la canción en la toma de Televisa. Curioso porque ella suele estar adentro y la cantó muy valientemente, hay que decirlo, afuera, con el riesgo de que pueda ser vetada en esa televisora. Y veamos esta canción mejor producida ya en el Monumento de la Revolución. Para curar el corazón, a la mente dejarlo fluir, para el espíritu elevar y dejarlo llegar al fin. Yo no nací sin causa, yo no nací sin fe. Mi corazón pega fuerte para gritar a los que no sienten y así perseguir a la felicidad. Voy a crear un canto para el cielo respetar. Para mover la ¿Conocían ustedes la canción? Sí. Yo no nací sin causa, yo no nací sin fe. Mi corazón pega fuerte para gritar a los que nos mienten y así perseguir a la felicidad. Y así perseguir a la felicidad. Que es un derecho de nacimiento, es el motor de nuestro movimiento, porque reclama libertad de pensamiento, si no la pides porque estoy muriendo. Es un derecho de nacimiento, mira los ojos que dejan los sueños, en una sola voz un sentimiento, y que este grito limpie nuestro viento. Voy a crear un canto para poder exigir que no le quiten a los pobres lo que tanto les costó construir. Barra de Opinión presentó